otras causas, como la enfermedad de Cushing, etcétera. ¿Ya? Aquí están un poco, se clasifican CTH dependiente, CTH independiente y pseudo-Cushing. Ahora, todo esto dijimos que tienen las mismas características, muy parecidas a las características clínicas, pero tienen alguna diferencia. ¿Ya? Una de las diferencias, una característica del síndrome de Cushing es que hay pérdida del ritmo circadiano. Está en el fondo expresado, pues estas son cosas bien estadísticas, pues normalmente nuestros niveles de cortisol y nuestros niveles de ACTH, etcétera, son circadianos y por tanto tienen variación en relación a las horas del día, pero también en relación a la situación de estresores diarios. Entonces, por ejemplo, si yo me levanto más estresado en la mañana, voy a tener concentraciones distintas, pero voy a tener una especie de orden. Entonces, aquí tenemos una situación que son relativas, se definen como normales en relación a la producción de ACTH y la producción de cortisol. Entonces, ustedes se dan cuenta, se mantiene cierto orden. ¿A qué se refiere? Que hay unas horas en las cuales hay un pic de secreción. Esto nosotros podemos suponer que es en la mañana, sí, pues 6 de la mañana, y después viene otro pic un poquito más tarde, las 4, sí, entre las 4 de la tarde. Bueno, está en la hora aquí abajo, pero más o menos uno podría suponerlo, ¿ya? Sin necesidad de tener los horarios, ¿ya? Y, bueno, la CTH y la producción de cortisol, que nosotros sabemos que es más o menos y claramente lo importante es que ustedes ven que hay estos picos, pero claramente declina la producción mientras dormimos. Eso es súper importante. Pero en los pacientes que tienen, en este caso, enfermedad de Cushing, fíjense lo que pasa con ritmo. No hay ninguna alteración o sea, no hay completamente alterado. O sea, en el fondo no hay esta regulación que tiene que ver con el ritmo circadiano. ¿Ya? Entonces, una de las características de los síndromes de Cushing es la pérdida del ritmo circadiano. Sumamente manifiesto, sobre todo en la enfermedad de Cushing, pero en general es un hecho común. ¿Por qué uno lo explica esto? Porque cuando uno quiere hacer el diagnóstico, a veces no es tan fácil. ¿Ya? ¿Por qué no es tan fácil? Por esto, porque tiene una gran variabilidad en situaciones normales, ¿se dan cuenta? Todo el rato está modificándose y sobre todo en situaciones de enfermedad, ¿ya? Entonces hay que tenerlo clarito. Se pierde el ritmo circadiano en general en los síndromes de Cushing y sobre todo en la enfermedad de Cushing. Lo mismo ocurre con la ahí va a diferenciar un poco entre enfermedad y síndrome. En general, acuérdense que hay un feedback negativo. Si yo produzco o retrocontrol, feedback, o como dicen yo como siempre la palabra feedback, retroalimentación, o círculo, en el cual si ustedes dan corticoide, se inhibe la producción de ACTH. ¿Ya? Acuérdense, y si tengo, en el fondo tengo un control en relación a la secreción. ¿Ya? Y aquí un poco va a diferenciar entre enfermedad digamos, o la producción de ACTH ectópica. Aquí lo que me interesa es para diferenciarlo, en el fondo, si tiene o no tiene relación con la producción ectópica de ACTH, ¿ya? Que dijimos que uno de las causas. Aquí está la causa. La primera característica de la enfermedad y síndrome, y otra, ahora vamos a hablar un poquito cortito, la secreción ectópica, ¿ya? Cuando se mantiene de alguna manera el eje, o sea, ACTH, corticoide, en general se mantiene grado de retrocontrol. O sea, si yo doy corticoide, va a disminuirse la producción de ACTH y CRH, ¿ya? En general, como regla general. ¿Qué pasa cuando hay secreción ectópica ACTH? Se pierde ese retrocontrol. O sea, lo que trato de decir, si nosotros damos corticoides en un síndrome de Cushing, ya sea en el fondo por enfermedad o no, lo que vamos a encontrar es que va a responder. O sea, en el fondo yo doy una prueba de supresión con dexametasona o con un corticoide y lo que va a aparecer una disminución de la producción de ACTH. ¿Ya? Y obviamente después un poquito menos de cortisol. ¿Qué ocurre cuando hay secreción ectópica? Cuando hay secreción ectópica, no lo quiero explicar en gráfico, es más relativamente complicado, pero no es tan así. Cuando nosotros tenemos una situación de ectópica de producción de ACTH, nosotros damos cortisol y el ACTH sigue siendo la misma cantidad. ¿Ya? Entonces nos permite, con estos exámenes,
tratar de precisar de dónde viene, en el fondo, la producción de corticoides, o de dónde viene la CTH. O sea, si viene porque se está produciendo CTH normalmente o se está produciendo CTH en otra parte. Si mantiene algún grado de retrocontrol, nosotros decimos, el problema sigue siendo el eje. Cuando nosotros decimos, resulta que no hay retrocontrol, la CTH viene de otra parte. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque uno dice, midamos ACTH, pero resulta que no es tan fácil precisar de dónde viene. Porque vamos a volver, o sea, son distintas en términos moleculares, pero a veces no son tan distintas. Entonces sabemos que tiene ACTH, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, una forma de ayudarnos a tratar de saber de dónde viene es haciendo pruebas de supresión, ¿ya? Con corticoides. Le damos corticoides y debiera producirse menos. Si se produce menos, nosotros decimos, puede ser que venga de nuestra hipófisis. Si no se suprime con corticoides, uno dice, esta CTH, lo más probable es que sea una producción ectópica o una molécula parecida a CTH. Entonces, ahora, eso se ocupa mucho para diagnósticos de enfermedades. Nosotros, por ejemplo, la máxima prueba es un examen que el doctor ya nombró, pero no lo nombró en relación a suprarrenales, pero sí en relación a glándulas, que las pruebas de estimulación, en este caso estimulación de producción de insulina o pruebas de supresión de la glucosa con la prueba de tolerancia a la glucosa. Yo doy glucosa y veo qué es lo que pasa. Si yo doy glucosa y no aumenta la producción de insulina o simplemente no logro un control glicémico, ¿qué es lo que digo? Digo, estamos diabéticos, se está fallando. Si responde, por eso en el fondo se ocupan mucho estas pruebas de supresión y mucho estas pruebas de estimulación, dependiendo del caso, porque los valores normales, como dependen de muchas variables, a veces no son tan fáciles de tener. ¿Ya? Entonces, volvemos, por ejemplo, un paciente que puede tener glicemia de 180 y ser absolutamente normal. Cuando uno come, cuando está en una situación, entre comillas, de estrés. Y por eso el diagnóstico tiene que hacerse en situaciones donde no existen esas variables, pero sepamos ya cuánto uno está estresado. A veces no es tan fácil. A veces la procesión, como se dice, se lleva por dentro. Entonces, en el fondo la persona puede estar estresada y nosotros no saberlo. ¿Cómo medimos el nivel de estrés? Y también es complicado. Cuando uno se hace un examen, un pinchazo, cualquier cosa, tiene un poco de estrés. Entonces, ¿hasta qué punto eso no afecta el funcionamiento? Y eso, todo lo que estoy nombrando, tiene que ver mucho con algo que podemos discutir con el doctor Quesada, pero es importante que usted lo conozca, que tienen cuánto afecta el estrés fisiológico, estamos hablando, y patológico, o sea, la situación de estrés en términos de generar enfermedad. Entonces, eso es un tema súper complejo. Hay gente que llega y dice, oye, la gran parte de nuestra vida en el mundo moderno es por el aumento del estrés, hay mayor enfermedades cardiovasculares, un montón de patologías, incluso cáncer, pues se relacionan con estrés. Y resulta de que alguien dice, no, es que lo fisiológico que tengamos un poco de estrés. De ahí es donde vienen las discusiones. Pero claramente, acuérdense que ¿quién regula el estrés al final? Los glucocorticoides y los sistemas simpáticos, el sistema de manejo de estrés. Por tanto, a veces es muy difícil hacer diagnóstico, cuesta mucho, no es tan fácil. La mayoría de las veces uno logra un nivel, pero un nivel como que en el fondo que no es tan fácil, ¿ya? Y eso para muchas glándulas, ¿ya? No para todas. Entonces, volvemos. Síndrome de Cushing, hay pérdida de esto de retrocontrol, y obviamente aparece en el caso del CRF con un comentario, y pérdida del ritmo circadiano, nos ayudan en los diagnósticos, ¿ya? Y tenemos la ACTH independiente, que en el fondo aquí no se produce CTH, perdón, que la producción de CTH, no hay hipercortisolismo sin tener una CTH aumentada. Puede ser acuérdense, sin tener CTH propia o ectópica. Aquí simplemente no hay CTH. Esto habla en el fondo que la glándula está produciendo solita. Entonces, en este caso, encontraríamos hipercortisolismo, pero con ACTH baja. ¿Ya? Ese es como el concepto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las situaciones? Los más frecuentes, obviamente hay muchas más. Adenoma o carcinoma suprarrenal. Suele haber que hay tumores, ya sea adenoma, que son benignos, o carcinoma, que son obviamente malignos, ¿ya? En la cual se produce una secreción autónoma, o sea, solamente se produce cortisol. Aquí se produce el cortisol. Aquí la CTH, ¿cómo va a estar? Baja. Y, eh, y, y puede relacionarse con secreción de otras situaciones.
andrógeno, estrógeno, pero menos frecuente. Pero hay una secreción en el fondo permanente, no regulada. Entonces aquí ustedes van a ver un cortisol muy alto, pero con ACTH baja, ¿ya? Existe una hiperplasia nodular primaria que nadie sabe por qué ocurre, que en el fondo hay una hiperplasia de la glándula, o sea, no es una enfermedad tumoral, pero funcionalmente produce cortisol y produce cortisol, ¿ya? También tiene que ver con que aparecen receptores de la suprarrenal, que son receptores que no debieran haber, ¿ya? Entonces, existen receptores para el GIP, ¿ya? Y para el BIP, que son fundamentalmente receptores que aumentan, o sea, aumenta el BIP y aumenta el GIP en situaciones de comida, de alimentación. Entonces, no, yo como, aumenta el GIP, aumenta el BIP, ¿ya? BIP significa vaso intestinal péptido y gastric inhibidor polipéptido, y lo que hacen en el fondo, como son aberrantes, están en una parte en donde no deben estar, la glándula se hace respondedora a GIP y al BIP. Entonces, cada vez que comen, los pacientes que presentan hipersecreción de cortisol, ¿ya? Raro, pero está escrito. Estos son algunos ejemplos. No, no estoy diciendo que sean enfermedades frecuentes, estoy diciendo que ocurren nomás. Y el más famoso que a todos les gusta, porque siempre lo nombran, es el síndrome de McCune-Albright, que es un síndrome en el cual hay una mutación del receptor, ¿ya? Que deja activado de la proteína G, un receptor de proteína G, y que deja activado el receptor. O sea, en el fondo aquí, aunque no hay STH, el receptor se mantiene activado. Entonces, no solamente esto afecta muchas veces no solamente al receptor de STH, sino otras glándulas, por lo cual en el fondo se puede haber un síndrome, entre comillas, poliglandular, en el cual hay un hiperfuncionamiento de las glándulas, pero volvemos. Aquí, ¿cómo está la STH? Normal. O disminuida en realidad, porque está disminuida por el retrocontrol. Entonces, en el fondo, pero es una enfermedad famosa porque fue escrita y es muy poco frecuente, pero existe. ¿Ya? Entonces tenemos estas posibilidades que tienen que, esto es un poco para que uno practique un poco lo que ha aprendido. Puede mutar el receptor, puede haber un receptor que no corresponde, que en el caso de la expresión de receptores aberrantes, puede haber causas propias de la glándula, como que hay una hiperplasia que no se sabe bien, o un adenoma, pero toda esta es la característica que hay hipercortisolismo con ACTH en el fondo normal o baja. Vamos al hipocortisolismo. Una de las cosas que uno ve en el hipocortisolismo, si nosotros pensamos en el eje, si nosotros tenemos baja producción de cortisol, ¿qué es lo que tenemos? Una gran producción de ACTH. Entonces uno lo que esperaría en los hipocortisolismos cuando son de la glándula, por falla de la glándula, es que hubiera alta producción de ACTH. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, si la glándula está mala, en el fondo, si tenemos la glándula mala, vamos a tener, perdón, si tenemos una falla secundaria, o sea, a nivel de hipotálamo o de hipófisis, obviamente vamos a tener baja la producción de CTH, pero aquí uno espera un hipocortisolismo de la glándula suprarrenal, es que haya una alta producción de CTH. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre primario, secundario, etcétera. Lo voy a repetir. Si tenemos un hipercortisolismo producto de falla en la glándula, vamos a tener alta producción de CTH. Si tenemos un hipocortisolismo producto de falla de la hipófisis eh, de adenohipófisis, voy a tener en el fondo baja producción de CTH. Esto es saberse lo eje. ¿Qué iba a Ahora, decir, Doc? Baja función de la pituitaria. sí, también, fue a decir, sí, me leíste el pensamiento. Era peor lo que iba a decir, ya, pero pituitaria, sí. Es que ahí los confundo más todavía. Ya. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Si tengo formas primarias, voy a tener ACTH elevada. ¿Por qué tengo las formas primarias? Eso sé que viene en la diapo después, pero siempre me gusta explicar antes las cosas porque quería explicar la diapo de acá, pero la vamos a explicar al tiro. Entonces, cuando tengo ACTH elevada, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué ocurre? Ocurre porque hay glándula enferma, incapaz de secreción, puede ser por destrucción. Típico de la destrucción, producto, por ejemplo, de algo que usted no se imagina. La tuberculosis
le encanta, ahora cada vez menos hay menos tuberculosis, pero hay tuberculosis todavía. La glándula suprarrenal, como lo hemos hablado, es una glándula que tiene harto oxígeno, porque te acuerdan que le llegaba sangre por todos lados. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tiene alta tensión de oxígeno. Entonces, ¿qué bicho creen que le gusta el oxígeno? El bacilo tuberculoso. Entonces se produce una adenitis tuberculosa que termina destruyendo la glándula. Es una causa, dentro de las causas en Chile más frecuentes para insuficiencia suprarrenal primaria, tiene que ver una viral. ¿De acuerdo? Esa es la causa viral, una adenitis viral. Pero la otra, que todavía tiene cierta importancia, es producto de la infección tuberculosa. ¿Ya? Entonces, la gracia es que depende de lo que se destruya. Si se destruye toda la corteza, vamos a tener hiposecreción de cortisol, mineralocorticoides y andrógeno. Por lo cual, las formas primarias habitualmente se destruye la glándula, por lo cual se produce hiposecreción de cortisol, mineralocorticoides y andrógeno. Entonces hacen insuficiencia suprarrenal primaria. Y eso se llama como enfermedad de Addison. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una enfermedad de Addison, es que se destruye las tres capas en el fondo. ¿Ya? Y puede ser, como le dice, por infecciones, que son las más frecuentes, pero también algunos medicamentos son súper conocidos que generan insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Y no se lo imaginan, porque en el fondo son medicamentos antimicóticos, no los toco, pero no los enseño, pero hay unos que tienen que ver con inducción de anestesia, que basta una dosis, hay un montón, ¿ya? Entonces tenemos esto. La gracia de tener la CTH elevada no hace que se estimule la producción de melanocitos, ¿ya? Porque un precursor de la CTH es la PMC, la promielocordina, que la nombramos hace un rato. Por lo tanto, los pacientes todos no dan un tinte en la piel con, digamos, con una coloración más oscura, en nudillo, pliegues y otras partes. Entonces, esto en general, cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad de Addison, una de las cosas que vamos a buscar o que estamos sospechando, nosotros lo que vamos a buscar, entre otras cosas, es la colorización. Y por eso aquí estamos buscando este color negrito, que está hablando de que hay una mayor producción de promiolocortina, que es el precursor de la CTH, y obviamente tenemos una hiperproducción de CTH. Entonces, es un dato para que ustedes lo vean y que es el motivo de esta imagen, si no, no la pondría, ¿ya? Que es la coloración. Eso ocurre en la parte, ustedes se dan cuenta que es la parte interna de la mejilla, pero también ocurre en nudillos y otros segmentos, ¿ya? Ahora, la forma secundaria, obviamente aquí estamos hablando de hipófisis pituitaria o hipotálamo para arriba, en el fondo, o iatrogénica también, por fármaco, vamos a tener una secreción, no va a haber una falla de todos los productos de la corteza, sino que va a generar solamente, se va a alterar fundamentalmente la ACTH nomás, porque parece que tienen regulación distinta. La CTH regula la producción de glucocorticoides, pero la aldosterona es regulada por la renina. Por lo tanto, aquí va a estar conservada las otras hormonas. ¿Se dan cuenta? No se van a interesar mayormente, se pueden alterar, pero no tanto lo que tiene que ver andrógeno, pero aquí los mineralocorticoides debieran estar bien. ¿Por qué? Porque es un problema de la CTH. Y dijimos que si bien en la glándula se producen mineralocorticoides, glucocorticoides, hormona estrógeno andrógena se regulan de distinta manera. Por tanto, si falla la CTH, o sea, si tengo en el fondo poca CTH, voy a generar en el fondo solamente la alteración de los glucocorticoides. ¿Ya? Y entonces, aquí vamos a tener ACTH baja, si está funcionando mal la hipófisis o la adenohipófisis o adenohipófisis, vamos a tener lo que es también importante, poco estimulable. ¿Por qué poco estimulable? Porque eh, volvemos a esto, cuando tengo poco el factor de crecimiento, la glándula también se atrofia. Entonces, aquí se ocupan exámenes, volvemos, para ver cómo funciona. Entonces, uno sería un test de CRF, aquí le damos CRF, y no responde. Uno si no da CRF, uno esperaría que respondiera. Aquí no responde. ¿Ya? Corticotrofina, si no fue CRF. O si tiene una hipoglicemia, nosotros qué esperaríamos que se produciera estrés. Y, y aquí, ¿qué es lo que uno esperaría si tiene una hipoglicemia? Que aumente la CTH.
Y aquí simplemente no aumenta. Entonces se dan cuenta que muchas veces las pruebas, uno ocupa pruebas para diagnosticar, pruebas que tienen que ver con probar la glándula si responde o no responde, más que el valor absoluto. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que se hagan, pero estoy diciendo que en el fondo hay otras pruebas, hay otras formas de estimularla, que no es la hipoglicemia, pero como modelo es útil comentarlo. Entonces tenemos insuficiencia de tipo primaria, insuficiencia de tipo secundaria. En las primarias, recuerden, la CTH está elevada y tienden a tener alteración de todos los productos de la perdón, de la suprarrenal, mientras que la forma secundaria habitualmente falla en la producción de CTH o CRF y obviamente las otras hormonas que se producen en las suprarrenales están mantenidas. La hormona que es más fácil, entre comillas, de detectar es el mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque el paciente, si no tiene mineralocorticoides, no tiene en el fondo aldosterona, se nos derrumban las presiones, hacen hipotensiones, se nos derrumban también en el fondo los controles electrolíticos, entonces van a presentar en el fondo otras alteraciones. Ya lo dijimos, piel y mucosa, ausencia de la forma secundaria por estimulación de receptores de melanocortina por la CTH, pérdida de pilosidad pubiana porque disminuye los andrógenos, estas son fórmulas fundamentalmente primarias. Del punto de vista, ya cuando aparece deficiencia de mineralocorticoides, comenzamos a tener otros problemas, como la pérdida renal de sodio, retención de potasio y acidosis. La deficiencia, por eso hay que enfocarse un poco cuál de los dos ejes está fallando. Deficiencia de glucocorticoides no responde a tono simpático, por lo tanto vamos a tener menos respuesta simpática y eso significa que vamos a tener tendencia a hipotensión, tendencia a menos respuesta a la taquicardia, etcétera. Vamos a tener contracción del volumen vascular, hipotensión arterial ortostática y finalmente colapso. Y a veces hipercalemia puede ser severa y agravada por la cirrosis. Entonces, en el fondo, uno tiene que tratar de diferenciar entre si está una falla primaria de una falla, entre comillas, secundaria, que a veces no es tan fácil por lo mismo. Si ustedes dicen, ojo, mineralocorticoides, retención de sodio, voy a tener trastorno electrolito, pero también voy a tender a tener hipotensión. O la glucocorticoide aislada, también voy a tener riesgo de tener hipotensión. ¿Ya? Entonces, a veces no es tan fácil. La marcador típico es la hipercalemia. Si yo tengo una situación de que estoy sospechando una insuficiencia suprarrenal y tengo hipercalemia, sin una acidosis franca, uno tiende a pensar de que en el fondo hay una deficiencia de mineralocorticoides. ¿Ya? Si no tengo esa hipercalemia, pero tengo alteraciones de tipo presión, presores fundamental, uno podría decir, es solamente deficiencia de glucocorticoides. ¿Qué es lo que pasa también? Anorexia, hiponatremia por falta de antagonismo a la ADH, pérdida de sal en caso de hipomineralismo, o sea, cuando tengo poco mineralocorticoide, por lo cual voy a tender a antagonizar la ADH, por lo tanto voy a tener hiponatremia. No se sabe bien por qué, pero tiende a tener náusea, a veces vómito, y comienza a aparecer hipoglicemia. ¿Por qué? Por la falta de cortisol y catecolamina, que ustedes saben son las hormonas de contrarregulación cuando yo tengo una situación que me baja un poco la glucosa. Si a mí me baja la glucosa porque tengo ayuno, por ejemplo, ¿qué se produce? Una hormona de estrés, que ya lo hemos hablado, cortisol y catecolamina, la cual activa la neoglucogénesis y en el fondo ya. Y si más encima estoy desnutrido, peor todavía. En el fondo en el fondo es la menor producción de glucosa, producto de falta de este estrés que lo hemos nombrado. El doctor lo tocó en diabetes varias veces, que en el fondo tiene que ver con contrarregulación. Si nos fallan los contrarreguladores, vamos a tener menos producción. ¿Ya? La manifestación más grave del hipercortisolismo se llama crisis suprarrenal. ¿Ya? Todo esto tiene como niveles. ¿Ya? Entonces, si obviamente tengo una falla cotota, empezamos a decir esto que se llama crisis. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante estas crisis suprarrenales? Porque se relacionan con mortalidad. O sea, en el fondo entienden a ser muy graves, porque como dijimos, el paciente tiende a deshidratarse, pérdida en el fondo de agua libre, tiene hipotensión o shock desproporcionado a la gravedad de la enfermedad. Habitualmente ocurre en un contexto que hay una cosa chiquitita, una pequeña infección, una pequeña enfermedad de cualquier tipo, en el cual el estrés hace que se compense. Aquí la respuesta de estrés normal. ¿Y qué ocurre aquí? No tenemos respuesta de estrés. Por lo tanto, el paciente se derrumba.
¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo me decidí, voy a hacer ejemplo con cualquier cosita. Tengo una infección. Esa infección requiere que llegue más, en el fondo, más gasto sanguíneo al sitio de la infección, producto del estado inflamatorio. ¿Cómo yo lo consigo esa respuesta? La consigo mediante hormonas de estrés, mediante catecolaminas, mediante glucocorticoides, etcétera. En este caso, no los tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? No respondo. Y si no respondo, me choqueo. Porque la respuesta, volvemos al estrés, la mayoría de las veces son cardiovasculares. O sea, ¿yo cómo hago para que llegue más sangre a un tejido? Lo respondo con estrés. Si yo tengo una hipovolemia, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la hipovolemia? Me vasocontraigo, aumento el gasto cardíaco, todo. ¿Y aquí esto va a pasar? No, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no tengo las hormonas que permitan que se genere esa respuesta de estrés. ¿Ya? Entonces, estos pacientes generan esa hipotensión o shock desproporcionado a la gravedad. O sea, por ejemplo, sangraron medio litro, nadie esperaría que estuviera chocado. Estos pacientes están choqueados, ¿ya? Y te presentan, no sé, esto no lo he buscado hace como 2 años, pero hacen náuseas y vómitos, ¿ya? Entonces, y habitualmente, como vamos a suponer que el paciente tiene ya una insuficiencia suprarrenal, tienen pérdida de peso y anorexia en la anamnesis porque, volvemos, en términos regulatorios, son hormonas que regulan el anabolismo y regulan, en el fondo, incluso el apetito. Entonces, estos pacientes, si tienen una historia previa, están hablando que tienen una insuficiencia suprarrenal, que se ve aumentada o precipitada la crisis, producto de que no responden al estrés. ¿Ya? También se genera un dolor abdominal que muchas veces se confunde con un dolor abdominal agudo, incluso con una, ¿cómo se llama? Con un cuadro de abdomen agudo. O sea, pueden pasar perfectamente por un cuadro, entre comillas, de origen quirúrgico, ¿ya? A los pacientes les duele mucho la guatita y uno puede sospechar que inicialmente llegan por el dolor de guatita y uno dice, tiene una complicación, tiene una úlcera perforada, tiene algo, porque más encima están choqueados, y resulta que es una complicación solamente por la insuficiencia suprarrenal. Hipoglicemia aguda no filial. No filial se refiere a que no tiene una causa precisa. Fiebre no filial. Ojo, pueden hacer fiebre sin causa infecciosa ni nada. Ojo, esto ya es más manifiesto, hiponatremia, hipercalemia. Eso ya nos habla de que hay un problema de regulación de la aldosterona. Puede haber falla renal, hipercalcemia o sinofilia. Ojo, esto de la hipermectación o vitiligo tiene que ver con lo siguiente. Cuando, no sé si han enseñado en medicina, que muchas de las enfermedades, de este tipo de enfermedades glandulares, tienen un componente autoinmune. ¿Ya? Entonces existen los síndromes poliglandulares, o sea, síndromes que afectan más de una glándula. Y una de las glándulas que se afecta es la suprarrenal. Y este síndrome poliglandular tiene que ver muchas veces con vitiligo, ¿ya? En el caso de un síndrome poliglandular autoinmune, pero también puede tener la piel hiperpigmentación, que nos está hablando de que hay una producción de ACTH aumentada, ¿ya? Y esos dos últimos temas tienen que ver con esto, con la presencia de síndromes poliglandulares, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, importante la crisis suprarrenal, es importante reconocerla. ¿Por qué? Porque volvemos a decir algo. No, no lo he dicho todavía. Pero una de las causas más frecuentes de crisis suprarrenal es la suspensión inadecuada de glucocorticoides, de tratamiento con corticoides. Eso lo vamos a ver con más detalle. Otra enfermedad son la hiperplasia suprarrenal. Insuficiencia, Doc, ¿me permiten? Sí, dale, La dale. insuficiencia adrenal terciaria también le llaman a eso. Sí. Sí, o sea, no, si es primaria, ¿cierto? Tiene que ver con una falla a nivel de La la glándula. glándula. Si la insuficiencia adrenal es secundaria, significa que algo le está pasando a la hipófisis o a la pituitaria, como le dice el doc. No, Y si no en hay que el- decirle pituitaria, no le digan ¿Ah? pituitaria. Un error mío, no le digan pituitaria. Se le decía así antes, hace un montón de tiempo. Entonces, Pero, cuando yo estudié, pues, 30 y ¿sabe tantos. qué me llama la atención? Que hace un montón de años que se le dice hipófisis, pero se sigue hablando del panhipopituitarismo, por ejemplo. Y no se Sí, habla del hipofisismo, no sé, ya. Pero, en fin, adenohipo- porque el término correcto es adenohipófisis, porque claro. ni siquiera Oye, es y hipófisis. chicos, y cuando la insuficiencia adrenal es consecuencia de una supresión brusca en el tratamiento con corticoides, como el eje está
achatado y la hipófisis tiende a la atrofia y a la hipofunción. A eso le llaman en la IAT, la insuficiencia adrenal terciaria. ¿Ya? Así también lo pueden escuchar. Eso nomás, Doc. Solo quería meter la cuchara. Ya. Y existe también otra causa que tiene que ver, ya, o sea, ahora nos vamos a ver a cosas como un poquitito, otro tipo de enfermedades que en el fondo alteran, que se llaman, que es la hiperplasia suprarrenal congénita, porque aquí hay déficit enzimático, ¿ya? Entonces, son situaciones donde está la producción de CTH aumentada, pero pasan ciertas cosas, para que vean qué entretenido esto, ¿ya? Entonces, yo sé, se ve muy pocas veces, se ve muy pocas veces, pero como para entender un poco cómo funciona la suprarrenal, es interesante, ¿ya? Y tiene que ver con cosas que tienen que ver con otras cosas que no son la regulación de glucocorticoides, tiene que ver más con otro lado. Y por eso lo toco porque siempre me dicen, no, que es muy súper puro a la medicina interna y no veo otras cosas. Y entonces, ya, existen deficiencias enzimáticas. Yo les dije en algún momento que la glándula tenía un montón de producciones. O sea, acuérdense en las primeras diapos, puede tener para atrás para los que no estuvieron, pero es rapidito, en el cual se parte del colesterol y se producen un montón de cosas. Pero para producir de esas cosas se necesitan enzimas. Y se necesitan, obviamente, muchos de estos. El precursor es otra molécula y esa otra molécula tiene otra enzima. Entonces, si uno ve el sistema para producir esta enzima, perdón, esta hormona, tienen unas cadenas de hormonas. Entonces, partimos del colesterol, esta es una hormona reguladora de la esteroidogénesis, después el colesterol, y comenzamos a tener el CYP11A1, que es una enzima, pregnenolona, después de una hidroxisteroide deshidrogenasa, la progesterona, después viene una enzima que se llama CYP21A1, después se produce el TOCA, después CYP11, que es otra enzima, corticosterona, CYP11B2, que es la misma en realidad, pero una segunda pasadita, y 18 hidroxicorticosterona, hasta que llegamos a la aldosterona. Por otro lado, aquí se dan cuenta, tenemos el CYP17, 17 hidroxipregnolona, otra vez 17 de hidroetilenotestosterona. Y así la cadena. Y cuando yo siempre, y por eso hago el comentario, cuando uno aprende fisiología, pues esto es fisiología, cuando algo existe, puede fallar. Es como la ley de Murphy, pero si tenemos algo, puede fallar. Y falla. Entonces, La ley de Rossi. no, si no, si es de Murphy, ya. Voy a Entonces, llamarlo yo el teorema de Rossi. Si existe, puede fallar y puede puede ser fallar. causa de Sí, enfermedad. pero sí es verdad, pero yo no lo inventé, eso ojalá hubiera sido, sería famoso. Ya. Entonces, hay una enzima que es importante que sepan que se llama 21-hidroxilasa. Esto lo van a ver que alguna en pediatría, porque son déficits congénitos la mayoría. Entonces, tiene 21 hidroxilasa. Entonces, ustedes ven acá, fíjense, busquen 21 hidroxilasa. Aquí está acá. Entonces, si yo no tengo esa enzima, significa que me voy a acumular de las cosas que están. Oye, yo pensaba que está con el láser, ahora están. Si me falta esta enzima, significa que me voy a llenar de progesterona, de 17 hidroxiprogesterona, y obviamente de androstenodiana, que me voy a llenar de pregnenolona, 18 pregnenolona y de hidroepiandrosterona. Me voy a llenar de esto. ¿Y qué me va a faltar? Me va a faltar todo lo de abajo. No voy a producir DOCA, no voy a producir corticosterona, no voy a producir 18 y no voy a producir aldosterona. Y por otro lado, como aquí tenemos la enzima, no voy a tener cortisol. Entonces, ¿cuáles van a ser la clínica? La ausencia de esta hormona y que te sobren estas hormonas. Y ahí esa es la teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la forma clásica, ¿ya? En el cual existe pérdida de sal. Eso significa que si hay pérdida de sal, es que no se produce aldosterona. Acuérdense que el principal componente de la sal es el sodio, nosotros regulamos sal. Esto se debe a un déficit enzimático homocigoto, o sea, súper potente. Hay elevación de la CTH. ¿Por qué hay elevación de la CTH? Porque no hay cortisol, ¿ya? Pero nos chorrea de hidroandrostenona. ¿Y esto qué es lo que es? Son hormonas de regulación sexual. Por lo tanto, ¿quién lo va a tener? Pseudopubertad precoz en el niño. El niño va a hacerse viralizarse
más niñito. O sea, le van a conocer, a aparecer caracteres sexuales secundarios antes de tiempo. O sea, vamos a tener un niñito que a los 7 años va a tener pelo, a los 7 años va a tener un crecimiento del pene, a los 7 años va a aparecer más grande. Dije una edad por decir una edad, pero eso parte incluso desde el feto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, y en caso, y vamos a tener virilización del feto femenino. ¿Por qué virilización del feto femenino? Porque estamos chorreando testosterona. O sea, derivados que son moléculas virilizantes. ¿Ya? Entonces, la niñita va a tener característicos niñitos, el niñito va a tener una puerta precoz. Y dependiendo de, obviamente, la producción de mineralocorticoides y cortisol, va a tener déficit de mineralocorticoides y va a tener déficit también de glucocorticoides. ¿Ya? Y esa es la forma clásica, que tenemos pérdida de sal, pero es más o menos un 7%, porque estas cosas, volvemos, tienen más de una regulación, pero en el fondo es la característica. Otra es cuando tiene tiene la virilización simple, que es muy sencilla, que en el fondo tiene una mutación menos severa, por lo cual tiene actividad, por lo cual vamos a tener solamente, fundamentalmente, alteraciones de la testosterona con escasa pérdida de sal. Entonces aquí no vamos a tener pérdida de sal. O sea, tenemos una cantidad de mineralocorticoides y una pequeña cantidad de glucocorticoides. Lo que tenemos es mucha producción de hormonas sexuales masculinas, ¿ya? Y por último, tenemos de inicio tardío, en el cual tenemos solamente un poquitito de virilización, o sea, solamente un poquitito de hirsutismo. Entonces, tenemos una persona que tiene, por ejemplo, mucho pelito, tiene hirsutismo, uno podría decir, podríamos plantear que una deficiencia de 21 hidroxilasa de inicio tardía, etcétera. Ahora, si tenemos otras características como esta, que sería la forma más grave, la forma clásica, uno diría, bueno, tendríamos estos cambios de hormonas sexuales y por lo cual tendríamos estas características, pero tendríamos casi escasa respuesta a mineralocorticoides y glucocorticoides, por lo cual obviamente ese paciente es un paciente que tiene un comportamiento mucho más grave. Ahora, te dicen, ya, de acuerdo, pero ¿esto a qué nos sirve? Porque la gracia es que esto se trata, po. En el fondo, uno puede ser antagonista de aldosterona, perdón, de hormonas sexuales que existen, y también puede dar glucocorticoides, y también puede dar equivalente a mineralocorticoides. O dando glucocorticoides se mejora un poco los mineralocorticoides. Entonces, en el fondo, son súper tratables. No digo que no pasen cosas. La misma línea. Aquí paramos la producción de 21. Acá, pum, pum, pum. Aquí paramos con el siguiente, dice de 11 beta hidroxilasa. Lo que hacemos es paramos la 11 beta hidroxilasa, donde ustedes dicen 11. Sencillo. Entonces, aquí paramos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acumulación de epiandrosterona, androstenodona, pero vamos a tener DOC y vamos a tener deoxicortisol. Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos DOC? Porque la DOC es deoxicorticosterona. ¿Y cuál es la particularidad? Que este tiene efectos, en el fondo, vasculares. Entonces, a diferencia, genera hipertensión. Entonces, este paciente va a tener hipertensión. O sea, va a tener virilización, va a tener, en el fondo, con o sin pérdida de sal, dependiente de la severidad, va a tener menos producción de cortisol, pero ¿qué es lo que va a tener? Va a estar hipertenso. ¿Por qué va a tener hipertenso? Porque está produciendo oxicorticosterona, que tiene un efecto presión. Ya, y ahí paramos las cosas raras, paramos esto de la hiperplasia suprarrenal congénita, la paramos y nos vamos a otro tema. Entonces tenemos estas situaciones en las cuales está la glándula enferma, ¿sí? Pero no vamos a ver ahora el uso de corticoides, porque uno dice, yo les dije, la mayoría de las veces no son por enfermedad de la glándula, son por el uso de corticoides, porque el uso de corticoides se ocupa mucho. Entonces, en términos terapéuticos. Entonces, vamos a ver, no voy a hablar de indicación de corticoides, sino qué pasa con el uso, ¿ya? Entonces, aquí cortito, ¿para qué se ocupa?
La enfermedad de Addison, que es sustitutiva. La enfermedad de Addison dijimos que un hipocortisolerismo primario con daño de la glándula. Entonces, se va a sustituirlo. Enfermedad hipofisiaria o, en el fondo, adenopófisis, que produce hipofuncionamiento, hiperplasia superficial suprarrenal congénita, que ya la dijimos. También en el Graves, cuando tenemos una situación, esto es un libro de endocrinología, por lo tanto, nombrar estas cosas de endocrinología, cuando tenemos, como vimos, sí, si hablaste de la oculopatía de Graves, que los ojitos se van para afuera, también se tratan con corticoides, de dermatitis, pemfigoides, en hematología, leucemia, linfoma, anemia hemolítica, por PTI. Aquí hay una diapositiva antigua, la PTI, la púrpura trombocitopética idiopática, ya no se llama idiopática, se llama autoinmune o inmune. Gastroenterología, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatología, hepatitis crónica, nefrología, síndrome nefrótico. Se ocupan mucho los corticoides, mucho, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver, aquí no sé si aparece la parte respiratoria, parece que no. Ah, neumología se ocupa, pero mucho, no solamente en esto, se ocupa en épocas cada vez menos, pero en el asma se ocupa, pero mucho. La tuberculosis poco, pero se puede ocupar en situaciones sobre todo de meningitis tuberculosa, ¿ya? En reumatología, pero se ocupan, ni se imagina, pero en el fondo ocupan mucho. Por tanto, tenemos muchas complicaciones de los corticoides. Complicaciones que van a ser, por un lado, hay dos tipos fundamentales. Una que tiene que ver con el síndrome de Cushing. Yo puedo generar un síndrome de Cushing. Pero por otro lado, como la hormona la estoy dando yo, se pierde la capacidad de respuesta. Entonces, no va a responder normal a una situación de estrés. ¿Por qué no va a no responder normal? Porque si yo doy corticoide, ¿qué pasa con la CTH? La CTH se inhibe, pues yo estoy dando corticoides. CTH disminuida. Si la CTH se disminuye, ¿qué pasa con la glándula? Produce menos corticoides endógenos. Pero ¿cuál es el problema? Que se atrofia, lo que dijimos. La CTH no solamente regula la producción de corticoides, sino que tiene que ver con el tamaño y la capacidad de la glándula para producir corticoides. Si la glándula se atrofia y después yo necesito producir corticoides, no va a responder en forma inmediata. ¿Por qué? Porque la CTH no va a tener un sustrato donde responder, porque la glándula va a estar chica. Entonces, yo podría hacer producción brusca de corticoides si tengo una fábrica de corticoides chica, no se puede. Entonces, el uso de corticoides tiene varios efectos. Un efecto, ya lo dijimos, en el fondo que es antiinflamatorio que nosotros buscamos, que puede, pero también el efecto que puede producir un síndrome de Cushing. Y el otro efecto que tiene es que hace que mientras esté con corticoides, se atrofie la glándula porque hay menos producción de ACTH. ¿Y por qué es tan malo eso? Porque cuando necesito responder al estrés, la glándula no va a estar disponible. ¿Por qué? Porque está atrófica. Entonces, ¿y qué pasa si no responde? Ya lo dijimos, crisis suprarrenal, insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Por qué? Porque no es capaz de responder al estrés. ¿Ya? Entonces, siempre cuando tenemos un corticoide, vamos a tener varios efectos. Un efecto que tiene que ver con la acción antiinflamatoria, que es lo que nosotros buscamos. Pero también tenemos un efecto de supresión del eje. Eso significa, en el fondo, de mayor o menor producción de ACTH. Entonces, si yo doy, por ejemplo, dexametasona, voy a tener un potente antiinflamatorio. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener una potente supresión del eje ACTH. Por lo tanto, no va a producirse casi ACTH. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo de que haga una insuficiencia suprarrenal? Alto. ¿Por qué? Porque está muy suprimido el eje, porque hay mucha supresión sobre la CTH. ¿Ya? Y por lo último, el efecto famoso mineralocorticoide. Acuérdense que hablamos de que existe en efecto un efecto que se produce porque en donde yo tengo el exceso de glucocorticoides, si yo tengo mucho exceso de glucocorticoides, me va a generar un efecto mineralocorticoide. ¿No? ¿Se acuerdan que entonces, en el fondo, lo que yo tengo también es un efecto mineralocorticoide. Entonces, con el cortisol, uno, que se ocupa como estándar para compararlo, con la prednisona tengo poco efecto, pero fíjate lo que pasa con la fluocortisona y fluorocortisona. Ojo, tengo un efecto mineralocorticoide alto. ¿Ya?
Entonces vamos a depender de lo que queramos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos pensando en insuficiencia, tenemos un shock y estamos pensando que tiene shock, en el fondo hay una insuficiencia renal, o sea, perdón, suprarrenal relativa y necesitamos que en el fondo tengamos retención hidrosalina, porque está, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal, ya aquí le vamos a dar, le vamos a dar fluorocortisona y fluorocortisona. ¿Te fijas la idea? Ahora, si nosotros no queremos suprimir el eje, no vamos a dar nunca dexametasona. Si queremos una potente antiinflamación, le damos dexametasona, pero sabemos que vamos a suprimir el eje. Entonces, obviamente hay que analizar esta variable y usted, por suerte, no, esto no lo analizamos nosotros todos los días, porque cuando ustedes realizan el tratamiento de tal enfermedad, ya dicen que corticoides debiéramos usar. O sea, ya viene como sugerido, ¿ya? Entonces, en el fondo uno dice, ya, ¿qué ocupa, por ejemplo, en un tumor cerebral que uno quiere un efecto antiinflamatorio potente? Ocupa dexametasona. Sabemos que no retiene sodio, pero sabemos que estamos suprimiendo el eje. Entonces, ese es como un poco el concepto. Entonces, esto es lo mismo que hemos hablado, buscando el efecto antiinflamatorio, inmunosupresor de la dosis requerida de glucosa puede generar Cushing iatrogénico, pero inhibición de la producción, porque inhibe la producción de CTH, lo cual en situación de que se suspenda el glucocorticoide exógeno puede generar una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Es lo mismo, pero lo traté de leer por la misma de la tarea, por lo tanto, la sa- Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos el Cushing iatrogénico, que es un efecto de los corticoides? Dar la dosis mínima necesaria, eso es clave. Dosis de día alterno. En vez de ocupar, por ejemplo, 20 miligramos de prednisona todos los días, es mejor ocuparla 40 un día, día siguiente nada, después 40. Eso se llama uso de dosis día alterno. También dosis que simulen el ritmo circadiano. O sea, en el fondo, dar 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. Tiempo mínimo de tratamiento, obvio, mientras más rápido saco los corticoides, mejor. ¿Ya? ¿Cómo evitamos la supresión suprarrenal? O sea, que la CTH genere en el fondo que se atrofie la glándula. Primero, o que responda al estrés, evaluando el riesgo requerido de aumentar los glucocorticoides ante el estrés. En el fondo, yo tengo que tratar de ver, ojo, hasta qué punto está suprimida la glándula. Suplementando, obviamente, cuando vemos el riesgo, suplementando dosis de glucocorticoides. Y ahí vamos a ver que se dan paradojas. Y en caso que queramos retirarlo, que se bajen los glucocorticoides de a poquitito. De tal manera que, se dan cuenta, yo bajo los glucocorticoides, la CTH comienza a estimularse y la CTH al comenzar a estimularse hace que la glándula crezca de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos dando CTH. ¿Ya? Súper importante, no va a variar con números, pero en el fondo las mortalidades que se relacionan con dosis. ¿Ya? Esto es una revisión bastante grande y en el fondo dieron distintas dosis y vieron lo que ocurría. Si nosotros tenemos un paciente con más de 3.000 miligramos, ojo, una dosis acumulada por año, fíjense lo que pasa con la mortalidad, independiente de la causa. Se muere la gente más. Aquí está, perdón, por dosis, ¿ya? Entonces, mire la mortalidad cómo aumenta. Entonces, dar corticoides no es tan buena idea y por eso actualmente se tiende a dar menos corticoides, ¿ya? Porque en el fondo la idea es sacarse los corticoides rápidamente. En algún momento se ocupaban muchos corticoides y todos decimos damos corticoides porque hacen bien, hacen que la gente responda al estrés, etcétera, y son normales, por lo tanto, son fisiológicos, entonces damos dosis más alta y los pacientes andaban mejor. Si yo tengo un asma y el paciente está requete inflamado, andan bien con corticoides. Pero no se sabía qué tan mal podrían hacer. Y vemos que, si ustedes se dan cuenta, en la medida que tenemos dosis más altas, aumenta la mortalidad. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo de las complicaciones que no sean la mortalidad? De insuficiencia suprarrenal, mientras más dosis más alta, mayor riesgo de insuficiencia suprarrenal. Y de Cushing, lo mismo. Y fíjense que las dosis que están ocupando aquí no son tan altas. Lo voy a tratar de explicar. Vamos a suponer que esto es la prednisona. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. 3 gramos. Pero resulta que si yo le doy 50, ocupemos 20 miligramos. 20 miligramos al día, lo multiplicamos por 365, nos da 7.000 miligramos.
Entonces, basta una dosis de 10 miligramos de prednisona, que es una dosis baja, y nosotros ya tenemos esta dosis de más de 3 gramos o de 3,055. Entonces, ojo, o sea, el corticoide ya se sabe lo mal que hace y por eso se está ocupando cada vez menos y se han buscado. Ahora, ¿quién ha reemplazado los corticoides? Muchos son los anticuerpos monoclonales, que son, acuérdense que lo hemos nombrado, son dirigidos a moléculas, TNF, factor nuclear kappa B, etcétera, interleuquina 1, que lo que buscan es no dar una inhibición completa por los efectos adversos y dar un target mucho más preciso, ¿ya? Pero eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para hacerlo? Entonces, esto está en un up-to-date, pero ya se ocupa el 2018, pero no ha cambiado nada, en el cual nosotros, ¿qué es lo que, ya lo dijimos, qué es lo que hacemos? Esto ya está explicado, lo mismo que hemos hablado varias veces, pero a todo lo otro, ¿qué hacemos? ¿Cuándo damos corticoides o cuándo suplementamos? ¿Ya? Si nosotros pensamos que el eje no está suprimido, ¿cuándo pensamos que no está suprimido el eje? ¿Ya? Cuando ha recibido cualquier dosis de corticoide, pero menos de 3 semanas. O sea, nosotros pensamos que el eje está bueno. Cuando tomamos una dosis de prednisona por la mañana, menor de 5 miligramos diarios. Se ocupa la prednisona mucho como para calcular la referencia, porque es un corticoide muy usado. Entonces, nos ocupamos para todo lo clínico. En general, tendemos a ocupar equivalente de prednisona. Ahora uno puede, si está recibiendo otro, uno puede transformarlo. ¿Dónde está la prednisona? Está ahí. Entonces uno lo transforma en relación al otro efecto. ¿Ya? Entonces, menos de 5, cualquier dosis, pero menos de 3 semanas, o sea, digamos, el eje está funcionando bien, por lo tanto, no tenemos miedo de que el eje esté suprimido. Cuando tenemos menos de 5 miligramos diarios o 10 miligramos cada 2 días, o sea, el dosis alterna. Entonces, con menos de 5, no, tampoco está suprimido. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente decimos, el eje no está suprimido y nos damos glucocorticoide en una situación de emergencia. Nosotros decimos, el eje no está suprimido, por lo tanto, nos quedamos tranquilos y nos suplementamos. ¿Por qué suplementamos? Porque estamos pensando que el eje está suprimido, por lo tanto, tenemos que dar la posibilidad que reaccione al estrés. Entonces, si voy a operar a un paciente que es un estrés, en un paciente que tiene el eje no suprimido, tú dices, no habría problema porque tiene eje, tiene una cantidad de glándulas suficiente para producir. ¿Por qué tiene glándulas suficientes? Porque la dosis no fue suficiente para inhibir la producción de ACTH y la glándula no se achicó, no se atrofió. ¿En qué pacientes pensamos que el eje está suprimido? En pacientes que toman prednisona mayor de 20 miligramos durante 3 semanas o más. Ahora, independiente de la causa, de la cantidad de prednisona, si tiene un síndrome de Cushing, nosotros pensamos que el eje está suprimido. Por tanto, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Si nosotros sabemos que están en estrés, en vez de bajarle los corticoides, vamos a subirle los corticoides. ¿Por qué? Porque queremos que reaccione en forma adecuada al estrés. Entonces, pensamos que está suprimido. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le damos corticoides ante un estrés. Suena paradojal. Porque uno dice, por ejemplo, paciente está con lupus, está recibiendo corticoides. El paciente tiene que una cirugía aguda, tiene que operarse, pongámosle, de una colecistitis aguda. Nosotros sabemos que los glucocorticoides generan inmunodeficiencia. Pues acuérdense que uno de los efectos es bajar las defensas. Para eso se ocupan, porque se ocupa como antiinflamatorio. Entonces, luego, la tendencia como natural sería bajemos los corticoides para que mejore la defensa. No, po. Si está el eje suprimido, nosotros tenemos que aumentarle los corticoides. Si este paciente estaba tomando 20 miligramos diarios, y llega con una infección grave, con un shock séptico, uno dirá, bajemos los corticoides porque son inmunosupresores, bajan las defensas, bajan la inflamación. No, po, hay que aumentársela en cirugía, en cualquier situación de estrés. ¿Ya? Y hay situaciones que son intermedias, que ahí es complicado, porque en el fondo ahí no sabemos si está suprimido y no suprimido, entonces aquí preconizan evaluación bioquímica del eje, pero la verdad me resulta, en el fondo tomar ACTH, ver cuando se está, pero a veces no es posible, pero eso hay que tenerlo claro. Esta es la secreción durante el estrés, esto parece que lo voy a tener que colocar más adelante porque lo explico, pero no muestro el diapositivo.
Entonces tenemos la secreción basal entre 80 a 10 miligramos día de cortisol. Si nosotros tenemos una situación de estrés, depende del nivel de estrés, puede llegar la secreción a 50. ¿Qué pasa en un paciente que está con atrofia de la glándula? No es capaz de producir 50, por lo cual hace insuficiencia suprarrenal relativa. Y en situaciones ya de mucho estrés llega a producir 75 a 100 miligramos. Y ojo, no es instantáneo, se demora 5 días más o menos en ese estrés. O sea, el estrés se mantiene desde el punto de vista de la respuesta, debiera durar por lo menos 5 días. O sea, en el fondo, si yo llego, me opero y no soy capaz de responder, ¿cuánto tiempo tengo que recibir corticoides? Por lo menos 5 días, ¿ya? Porque es lo que se requiere desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Y obviamente esto nos complica. Aquí están las respuestas. Vamos a suponer que las secreciones son, acuérdense que la secreción no es estable, pero en situación de una cirugía menor, miren cómo aumenta en rango de 20 o 30 milímetros, puede estar un poquito más alto, pero por 5 días y después normalmente se repone. Cuando tenemos una cirugía mayor, ¿no?, se mantiene por más tiempo y a un nivel más alto. Entonces, si yo tengo un paciente que no produce cortisol, vamos a suponer que produce cero, que está la glándula atrofiada, yo debiera suplementarlo de tal manera que tuviera una respuesta de estrés fisiológica. ¿Ya? Entonces, como regla general, cuando una persona va a tomar, o sea, está tomando corticoides exógenos, uno podría decir, como regla general, ¿ya?, uno debería decir, si tiene un procedimiento menor, no lo aumenten los corticoides, pues no tiene cómo hacer. Si tengo una estrés moderado, le damos la dosis usual y le damos un poquitito de más durante el estrés. Entonces le damos 50 miligramos de cortisona y después, esto sí que puede cambiar y esto puede encontrar distintos esquemas, ¿ya? Y para estreses mayores, lo que nosotros se da, en el fondo, 100 de hidrocortisona y después se da cada 8 y se da, en el fondo, por lo menos, se va bajando la dosis de a poquitito. Eso es taper dosis significa hacer un traslapamiento de tal manera que se va bajando la dosis día por medio. Entonces, partido con 50, después 25, después 12, etcétera. Y esto es para un paciente que uno sabe que está con el eje suprimido y tiene que suspender corticoides, porque la enfermedad ya no lo requiere. Entonces, supongamos que yo estaba tomando dosis de alta de prednisona, pongamos 60 miligramos, y resulta de que me dicen, ya está tratada su enfermedad. Por ejemplo, hace poco vimos un caso de una uveitis, tenía una uveitis, que es una enfermedad que cuando es grave se trata con corticoides, y resulta que ya se compensó. Puede ser un pénfigo, puede ser un montón de enfermedades en el cual se da el tratamiento y ya después no se requiere corticoides. Entonces, uno, ¿cómo la baja? Porque tiene que darle tiempo a que se recupere el eje. Entonces, hay una de las complicaciones, no lo dije, la otra complicación es el rebote de la enfermedad. Entonces, aquí pregonizan este esquema es muy cauto, es súper cautito. Entonces, si la dosis es superior a 40, demos de 5 a 10 miligramos cada 1 o 2 semanas, dependiendo de la dosis, cómo se va bajando. Pero el concepto tiene que ver con eso. Y esto es válido incluso para los corticoides tópicos. Yo me estoy colocando corticoides en el ojo por la operación de la cirugía que tuve de las cataratas y resulta que también llevo casi, y no tomaba corticoides antes, en el ojito y llevo bajando la cortisol así en forma progresiva. Oculares, locales, y llevo ya completo las 4 semanas, son 4 semanas, imagínate, 4 semanas bajando la dosis de la gotita, en este caso, al principio eran gotitas cada 2 horas, después gotitas después cada 4, después cada 6, cada 12, y ahora ya estoy en la gotita y me bajan los corticoides semanales, y ahora estoy con la gotita diaria, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si obviamente si yo la suspendo más rápido? En el caso del local, se produce un rebote de la enfermedad. Se puede producir que la enfermedad aumente, en este caso la inflamación. En estos casos, el problema es que se produzca una insuficiencia suprarrenal, pero también rebote la enfermedad. Eso es lo que quería comentar. Y hay pacientes que se hacen dependencia de glucocorticoides, que tiene que ver, acuérdense que tiene efectos los glucocorticoides y también efectos a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, neurotransmisores y cosas así. Se puede generar, no se sabe bien eso sí, y se puede generar dependencia psicológica. Puede haber supresión del eje, lo cual rebote, lo que lo decía, la enfermedad se reaumenta
y puede aparecer síntomas de aparente insuficiencia suprarrenal, pero con exámenes normales. Y volvemos, porque la cantidad a veces no es tan, los valores de normalidad no son tan precisos como en otras enfermedades. Entonces, obviamente, estos pacientes se pueden hacer dependientes. Y la verdad, esta dependencia aparece cuando uno comienza a probar la suspensión. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo claro. Y terminamos. No sé la hora que es, son las 12:07. Les pido disculpas si me muere mucho, pero ustedes van a verlo en la clínica que se ocupa mucho los corticoides. Es un tema súper importante y fundamentalmente tiene que ver con el uso, porque la causa más frecuente es que nosotros lo indicamos y luego después podemos hacer muchos errores. Por lo tanto, hay que tenerlo claro. Por suerte, cada vez se cometen menos errores, o por conocimiento en realidad, pero es un problema que van a ver que se ocupa. Cada vez menos, pero se ocupa todavía masivamente. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? Los dejé Estamos. mareados. Los dejé mareados todos, cada vez menos. No les gusta. Harta info. Lo que pasa es que adrenales de por sí es harta cosa, pues, Doc. Pero estas son las cosas que después, cuando están internados, agradecen. ¿No? Son las cosas incomprendidas de los suprarrenales. Como que todo el mundo, como dicen, no, ¿para qué me hacen? Pero después cuando toca la práctica clínica, oh, y si no sabéis corticoides. Ahora, obviamente estoy hablando de práctica hospitalaria, pero los pacientes después hospitalarios se ven en atención primaria, o sea, van a tener pacientes con corticoides. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Así es. Y en cualquier especialidad. Ya. No sé, no sé, me retaron. Profe, a mí me acaba de surgir una duda. Cuando yo le doy glucocorticoide exógeno, es como ya, se sustituye la acción de la ACTH, entonces No, por no, eso. se inhibe, No. se inhibe. Acuérdate que la glándula, la CTH, responde inhibición a glucocorticoides. Te lo voy a mostrar con monito. Se Porque yo, inhibe el hipotálamo y se inhibe a nivel hipoficiario, ambos. sí, mira, Entonces, si pudiéramos medir en ese paciente, tú te encontrarías con un CRH, que es el hipotalámico, ¿cierto? aquí. Disminuido, y te encontrarías con una ACTH también disminuida. Entonces, mira, yo doy Y te corti- encontraría, si mides cortisol en ese sujeto, dependiendo de la dosis, del tiempo, como dice el doc, probablemente te va a encontrar también con cortisol disminuido. Pero obviamente si mides el producto prednisona, dexametasona, bla, 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 betametasona, ese obviamente que lo va a tener aumentado en sangre. aquí Ah, voy a mostrar la diapo para que lo fijen mejor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos. ¿Qué pasa si yo doy cortisol? Uy, se me perdió. Me subí los lentes y no veo nada ahora. Estoy tan al revés. Ya. ¿Qué pasa si doy cortisol? Doy cortisol. Se inhibe la producción de CRH y se inhibe la producción de ACTH. ¿Qué pasa si tengo menos producción de ACTH? Produzco menos cortisol. No pasa nada, pues yo estoy dando el cortisol. Pero el problema es que tiene el factor que ya les dije trófico, el factor de regulación del crecimiento. Si yo tengo poca CTH, volvemos, cortisol, yo lo estoy dando de afuera, inhibe la producción de CTH, poca CTH. ¿Qué pasa si yo doy poca CTH? La glándula se achica. Dejé de dar cortisol, pum, porque ya dejé de darlo. La CTH aumenta. Pero ¿qué pasa con la glándula? No responde. ¿Por qué no responde? Porque está chiquitita, desapareció, se achicó. Entonces, ¿cómo yo evito que ocurra eso? Bajando de a poquitito la dosis de cortisol. Si yo la doy de a poquitito, la CTH comienza a aumentar. Al comenzar a aumentar, la glándula crece. Hasta que llega un momento que no doy Se cortisol normaliza. siquiera y se normaliza y basta con el cortisol endógeno. ¿Se entendió bien ahora? Porque si me expliqué mal, para que quede claro. ¿Sí? la imagen quedó clarito. ¿Clarito? Gracias. Ya. Porque ese es el problema. Entonces, y por eso lo recalqué verbalmente, pero no con el monito, que cuando uno no tiene ACTH, la glándula se achica. Y eso pasa no solamente con las suprarrenales, pasa con un montón de glándulas. Lo que pasa es que en las suprarrenales es particularmente clave porque queda la embarra. ¿Se Mm. dan cuenta? Porque si yo no tengo suprarrenal, ¿qué es lo que no tengo? Respuesta acá. Pues. Entonces, si no tengo respuesta acá, en el fondo me muevo hasta morir, porque no tengo respuesta cardiovascular a la compensación de un estrés o al estrés normal de la vida diaria.
Entonces, ¿y qué es lo que ocurre cuando yo tengo las glándulas? Supongamos que tengo un estrés y tengo las glandulitas chicas, no responden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle más cortisol. Y eso es lo que traté de explicar, porque en el fondo, si no estamos, no en el fondo, cuando no tenemos CTH, ¿qué hace? Desaparece la glándula. Si en el fondo es como si no tuviéramos la glándula. Eso no va a responder al estrés y tampoco al retiro de los glucocorticoides. Pues si yo lo retiro, equivale en el fondo a sacarlo. Si yo tengo un estrés, necesito mayor producción. Y en ninguno de los dos casos va a producir porque las glándulas no están. No están. No están. No es que no estén, no están funcionalmente. ¿Ya? Perdona que lo haya repetido porque, pero alguien puede darle que no ha quedado claro. Ya. Y la clase, aunque tú se trata de eso. Por lo tanto, era importante que hicieran el comentario. Porque si no, no significa que la clase no fue. Puede para la próxima debe ser más puede ocupar el monito más veces. Ya. Estamos. ¿Otra duda, consulta, pregunta, comentario? Parece que no. Ya, oye, yo quiero comentar algo. Bueno, el lunes vamos a seguir con, no sé cómo vamos con el programa, pero el lunes seguimos con nuestras Pero clases de... vamos a tener un día de la prueba, vamos a tener el lunes. Sí, eso no fue bueno. Fue bueno. cierto. Fue bueno. Estamos acá, estamos a inicio de noviembre. Como vamos, vamos a ir